Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate, en esta ocasión con Héctor Aguilar Camín, Raúl Feliz y Eduardo Guerrero, para discutir dos temas polémicos. Primero analizaremos el tema de la transparencia y la rendición de cuentas de gobiernos estatales que aumentaron de manera desproporcionada la deuda de los estados. Luego pasaremos a discutir de lleno lo ocurrido el jueves pasado en Monterrey y nos preguntaremos, ¿cómo explicar lo del Casino Royal? ¿Qué está pasando con la violencia en México? Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, Héctor. ¿Qué pasó, León? Raúl Feliz, Eduardo Guerrero, buenas noches. Vaya programa el que tenemos el día de hoy, dos temas muy importantes. Vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con esta cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas en materia de deuda pública. Los gobiernos locales en México prácticamente no tienen ingresos propios. La mayoría de su dinero viene de participaciones de impuestos que el gobierno federal recauda. Además, cada año en la negociación del presupuesto tratan de llevar más dinero a los estados y municipios a través de programas especiales. Y el Ejecutivo Federal, con tal de sacar adelante el presupuesto, pues generalmente los consiente. Es por ello que en los últimos años hemos visto un incremento exponencial del gasto público en estados y municipios. Pero no conforme con esta cantidad, muchos gobiernos locales se han endeudado. De acuerdo a un informe de la Secretaría de Hacienda, el saldo de esta deuda asciende en el primer trimestre del presente año a 315,000 millones de pesos, un crecimiento real del 122% respecto al año 2000. El crecimiento ha sido un ejercicio acompañado de poca transparencia y rendición de cuentas. En el caso del exgobernador de Coahuila, hoy presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, comienza a aparecer evidencia de que mintió e incluso su administración pudo haber falsificado documentos para aumentar en más de 100 veces la deuda de ese estado. La Secretaría de Hacienda ya presentó una denuncia penal por la deuda adquirida de manera irregular por el gobierno de Coahuila del orden de 31,000 millones de pesos, reveló su titular Ernesto Cordero. En fin, que este tema se ha posicionado como el principal en la próxima negociación del presupuesto y el PAN, sin duda, lo está utilizando para pintar al PRI como ese viejo PRI, opaco y renuente a rendirle cuentas a la ciudadanía que quiere regresar a Los Pinos. Héctor. Bueno, Leo, yo espero que este escándalo crezca todavía más hasta donde tope, porque me parece que será la manera de encontrar una solución institucional al verdadero problema de fondo que está aquí abajo de todo esto. Y es, tú lo mencionabas en la introducción, la falta de rendición de cuentas, la falta de absoluta transparencia en las finanzas, en la manera como ejercen los estados el dinero que reciben de la federación. La federación es parte central de la responsabilidad en esta materia, porque no ha exigido, por las razones que sean, políticas a los estados, rendición de cuentas sobre estos dineros. Al punto de que en este momento la federación no puede decirnos a los ciudadanos si esos dineros que estaban bajo su custodia y que fueron entregados a la federación fueron bien o mal gastados. No tienen capacidad de fiscalización de esos recursos y por lo tanto están manejando irresponsablemente el dinero de todos los ciudadanos, por lo menos ese que dan a los estados. ¿Y qué decir de los estados? Bueno, hay una trampa mortal en estos estados que no aplican la ley y que no recaudan impuestos. Y la trampa mortal es que el dinero no lo recogen de sus ciudadanos directamente, se los da la federación. Pero quien les aprueba las cuentas públicas no es la federación, sino el Congreso local, que normalmente o tienen mayoría ahí los gobernadores, o tienen mayoría de dinero para conseguir la mayoría de las votaciones en los congresos estatales, que son parte del botín, son parte de la bolsa, no son parte de la responsabilidad de cobrar impuestos. De manera que ese eslabón de que sea el Congreso local, que no tiene responsabilidad en cobrar impuestos, quien sin embargo justifica el gasto es, me parece a mí, el mecanismo que hay que remover. Se dirá, es que eso atenta contra la soberanía de los estados. Respondo, soberanía fiscal
es la única que no tienen los estados. No hay soberanía contra la cual atentar en estados que no son soberanos fiscalmente, que son en realidad los entenados de la federación. Bueno, hay que decir que Eduardo Guerrero, que usted lo conoce por los temas de seguridad, uno de sus temas de estudio durante mucho tiempo, y tiene muchas publicaciones al respecto, también tiene que ver con transparencia. Eduardo, pues es un tema toral, ¿no?, en el tema de transparencia. Sí, hay ya desde hace muchos años un problema muy grave de transparencia a nivel estatal, municipal. Para empezar, las leyes, Leo, las leyes están mal hechas. Entonces desde ahí empiezan los problemas. Luego, como decía Héctor, los congresos estatales están dominados muchas veces por un partido. Entonces estos entes de fiscalización superior que hay en los congresos estatales, pues están completamente inutilizados porque están politizados y juegan a favor del partido en el poder. Y bueno, esta opacidad ha favorecido enormemente esta impunidad para endeudarse, como lo han hecho algunos estados. Traigo aquí listas de las deudas registradas, y hipotecar el futuro de esos estados, ¿no? Son realmente unas fiestas bochornosas de dispendio, de impunidad. Y imagínate, Leo, si no podemos todavía averiguar los salarios de funcionarios públicos, cosas tan básicas como cuánto gastan en un evento público. Imagínate, si no sabemos eso, ¿cómo vamos a saber un asunto como su salud fiscal o financiera? Pues se vuelve realmente un asunto complicadísimo, ¿no? Esto suena al México de los 70s, 80s, ¿no? A nivel federal, ¿no? Ese es el panorama. Ese sobreendeudamiento con opacidad, con presuntos actos de enriquecimiento ilícito, en fin. Raúl, tú como economista, ¿cómo lo ves? Mira, de dos maneras. Uno es el tema de la eficiencia de los proyectos supuestamente de inversión. Sí. Ahí tenemos tremendas carencias a nivel incluso federal. Aunque se ha avanzado en desarrollar una metodología para ver si los proyectos de inversión que se hacen realmente tienen retornos sociales importantes. Pero esto a nivel estatal ni siquiera es un tema. Es decir, a nivel nacional tenemos un pendiente, y a nivel estatal ni siquiera es el tema de la discusión de si realmente se está invirtiendo donde se debe invertir. O sea, dicen pongan un puente por allá. Correcto. Entonces, ahí nos falta muchísimo. Además, hay un problema pues de control, vamos a decir, democrático, porque la mayoría de las constituciones, estuve revisando, estatales, sí repiten o copian lo que establece la Constitución Nacional, que es el artículo 117, que dice que solamente puedes incurrir en deuda para proyectos de inversión, para gasto de capital. Entonces, en ese sentido, pues, como se hacen las cosas, es decir, en ningún proyecto se presenta para gasto corriente. Sin embargo, el poder tener acceso al mercado de deuda tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El aspecto positivo es que todos los países desarrollados y en vías de desarrollo que están creciendo tienen un mercado local, estatal, de deuda, y que es un mercado legítimo, porque los proyectos de infraestructura son de larga maduración y se requieren financiar de forma eficiente a través de proyectos con deuda, porque de otra manera estarían sujetos pues a las partidas que se aprueben en el Congreso. Entonces se tendrían que hacer básicamente reparación de calles, ¿no? Mantenimiento, no se harían grandes proyectos de infraestructura, al menos que lo decida así el Ejecutivo Federal. Pero al mismo tiempo tiene una situación que los economistas le llaman, que es que el tener acceso al mercado de deuda debilita la restricción presupuestal. Es decir, hace que la restricción del presupuestal sea soft. Ahora, se supone que los bancos, las casas de bolsas, los inversionistas institucionales que participan en el mercado, se vuelven los vigilantes de la eficiencia de estos políticos, más allá que de los congresos locales. Sí, claro, ellos tienen que ver que estén prestando para que le regresen el capital. Correcto, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí donde la vigilancia, la transparencia, la deben hacer cumplir
no necesariamente mandatos políticos, sino mandatos de los propios inversionistas, porque están poniendo su dinero en riesgo. Es lo que crear un mercado competitivo de deuda. Ahora, ¿qué pasa, Leo? Que como tú lo mencionas, los estados en México no tienen una base fiscal importante, entonces dependen de las contribuciones, las participaciones. Mucho de esta deuda viene estructurada con garantías de las participaciones. Sí, claro. Y entonces lo que ha sucedido es que hay una especie de moral hazard, un daño moral en el mercado de capitales que no hace su trabajo, porque los inversionistas bancarios e incluso fondos de pensiones e individuos asumen que de una u otra manera la federación los va a salvar. Claro, claro. Con lo cual la restricción presupuestal queda floja, ¿no? Bueno, y es lo que está pidiendo el PRI. Sucediendo. Perdón, y es lo que está pidiendo el PRI en la Cámara. Claro. Que se rescaten los estados que están endeudados. Yo creo que lo plantea muy bien, Raúl. Yo quisiera dejar claro esto. A mí me parece muy bien que les den mucho dinero a los estados y a los municipios. Y que se los den, les den más incluso. Me parece muy bien, porque creo que en un buen esquema de inversión, el político o el funcionario que está en el terreno sabe mejor por dónde le aprieta el zapato a la región y qué puede tener mayores rendimientos. Lo que me parece que es un desastre es que este flujo venga con esa debilidad de fiscalización, no solo de parte de quien entrega el dinero, que es la federación, sino de los otros agentes económicos que abusivamente entregan al barril sin fondo, que es el Estado que demanda dinero, en el entendido mañoso de que finalmente la federación va a pagar. Y aquí hay un problema muy serio, porque Eduardo nos trae, y me gustaría que nos dijera algunos datos de los que trae ahí, pero son los datos, que ya son bastante preocupantes, de la deuda registrada en Hacienda, que es, no sé si sistemáticamente, pero muy frecuentemente menor, y muy menor a la efectivamente contraída por el gobierno en turno. Por ejemplo, la de registrada de Coahuila, si recuerdo bien, en Hacienda son 8,000. Es que eran más baja, porque y ahora salió la y ahora verdadera. resulta que son 32,000. Sí. Otro punto con lo de Coahuila. Se está jugando en la prensa el tema de que hubo una falsificación de documentos y que hay lugar a responsabilidades del gobernador. Bueno, hay una duda seria sobre la validez de esos documentos falsificados y no está claro quién los falsificó, si los falsificó el gobierno de Coahuila o sus acusadores. El hecho es que con toda prudencia la acusación de Hacienda no fue contra el gobierno de Coahuila, sino fue contra quien resulte responsable. De no haber falsificación de documentos, mi pregunta es, ¿hay alguna regulación que permita llamar a cuentas a los estados que se endeudan mucho? Creo que no. Otra vez el tema de la falta de fiscalización. A ver, fíjate que yo quisiera agregar a lo que dice Héctor. Hay una falla de la supervisión democrática, pero hay una falla de la disciplina del mercado. Entonces, claro, lo que falta, yo diría, transparencia, sí, pero también falta algo muy importante, una ley de quiebra. Es decir, un procedimiento de qué se hace cuando un municipio no paga. ¿Cómo quiebra su municipio, Raúl? Bueno, me encantaría. Bueno, en Estados Unidos quiebran. Sí, en Estados Unidos sí quiebran. ¿Qué pasa? Tienen que reestructurar las finanzas. En Estados Unidos existen reglas claramente establecidas de cómo se procede en caso de que un municipio... Nueva York estuvo al punto de quebrar, hay varias ciudades que han quebrado. Orange County ya... ¿Qué quiere decir quebrar? Simplemente que no va a pagar el 100% de lo que los inversionistas le prestaron y que tiene que ir a un mecanismo de reestructura a través del cual se ajusta la deuda a la capacidad de pago del municipio. Y quien presionó por eso son los inversionistas. Claro. Es decir, a ver, y si quiebras, ¿qué va a pasar con la deuda? ¿No? Entonces, para darle certidumbre. Entonces empiezan a cuidar los inversionistas. Claro, si no hay disciplina de mercado, es un mito. Eduardo. Ahora, si hay opacidad, ¿cómo vas a tener esa información ellos que te va a permitir inferir la capacidad de pago? El banco sabe lo que está prestando y sabe que no está registrado en Hacienda, lo sabe muy bien. Sabe, claro. Exacto, pero también sabe que le pueden estar mintiendo, le pueden estar falsificando a veces documentos, ¿no? Yo traje unas cifras que son interesantes sobre la deuda registrada, con dos criterios. Uno, la deuda como proporción del PIB del Estado. Del tamaño de la economía. Exactamente, y otro es que la deuda en proporción con las fuentes de recursos disponibles, o sea, el flujo
que hay en el Estado. Que la mayoría son participaciones federales, ¿no? Exactamente. Se lo voy a robar. Como la lista de Ya deuda resolví mi semana de artículos. versus PIB es Chiapas, el más endeudado, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Baja California Sur y Nuevo León. Y en relación deuda con fuentes de recursos disponibles, Nuevo León, primer lugar, Sonora, Chihuahua, Baja California. Ahí, bueno, y al mismo tiempo hay que decir, Eduardo, que en estos francachelas populistas, muchos gobiernos ya quitaron de los pocos recursos que recibían. Uno de ellos la tenencia vehicular, ¿no? Sí. O la bursatilizaron, que quiere decir que agarraron y empaquetaron en un bono, ¿no?, todos los recursos a 20 años de la tenencia, como fue el caso de Veracruz, y entonces cada vez tienen más gasto, más deudas y menos ingresos. Y me quedan 30 segundos y sí quisiera hacerles esta pregunta. Hay otro aspecto de rendición de cuentas que tiene que ver con el político. ¿Le va a costar, por ejemplo, a Humberto Moreira políticamente este escándalo, por llamarlo así, de materia de deuda, de sobreendeudamiento? Yo creo que le está costando, ¿no? Sí. Le está costando mucho. Le está costando, por lo pronto, la iniciativa política. Sí. Perdió la iniciativa política y está a la defensiva. Totalmente. Sí, yo creo que concordamos en eso. Yo soy de los que piensa que es insostenible el señor Moreira al frente de un PRI que quiere pintarse como un PRI nuevo, porque el señor Moreira pues se convirtió en el poster boy, ¿no? Dicen en inglés, ¿no? En la figura perfecta de ese viejo PRI que supuestamente quiere regresar al poder, ¿no? Gastalón, mañoso, que se sobreendeuda. Y bueno, ya ni hablar, por cierto, Pero muy popular, ¿eh? Porque arrasó con todas las elecciones. Y ni hablar del nepotismo y de los presuntos actos de corrupción que hay. Pero bueno, ¿cómo va a querer llegar el PRI con este poster boy que es el señor Moreira, ¿no? Yo creo que hay un tema electoral. No va a ser el candidato él, ¿no? No, pero imagínate, pero es el presidente de ese partido político. En fin, vamos a hacer una pausa y ahora, vámonos a este tema de los nuevos actos de violencia que hemos tenido en el país, cómo entenderlos, qué es lo que está ocurriendo. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.